Buenas noches, hoy nos encontramos con Carlos Caballero, docente de la Universidad Nacional de Trujillo. Él es doctor en Ciencias de la Comunicación y magíster en Psicología Educativa. Gracias por acompañarnos hoy día en esta entrevista. Espero se sienta cómodo y libre de poder expresarse. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes. Está bien, vamos a empezar con las preguntas. A ver, ¿de qué manera usted relaciona de qué manera Vallejo, mejor dicho, relaciona a Santiago de Chuco, que es su pueblo natal, donde él nació, en sus poemas? Bueno, Vallejo, a lo largo de toda su obra poética, hay que tener en cuenta que César Abraham Vallejo Mendoza nació a finales del siglo XIX y vivió pues todas las primeras décadas del siglo XX, tuvo 46 años de vida. Entonces nace en 1892. Su primera obra literaria, Los Heraldos Negros, él es modernista. Él sigue a Rubén Darío, eh, bastante influencia. Sin embargo, se aparta de él y se aparta de todos los modernistas cuando toma aspectos de la vida local, aspectos de la familia, del entorno, de las cuestiones agrícolas, de las fiestas del lugar, etcétera, ¿no? O sea, a Santiago Chuco él lo plasma en su poesía, incluso sus expresiones propias del lugar se hacen presentes en esta obra. Y ahí está la diferencia y ahí está el éxito de Vallejo, donde viene el aspecto de la originalidad. Él aún no es vanguardista, es modernista. Y entonces eso influye definitivamente en la concepción poética de Vallejo. Pero aparte de eso, en los siguientes obras de Trilce, poemas en prosa, ni que hablar, ahí está Santiago Chuco presente. Poemas humanos, prácticamente está toda su obra. En España, en parte, también está Cáliz, no lo vemos eso porque es un poemario dedicado única y exclusivamente a España, producto de la Guerra Civil Española. Ay, claro, sí. Y sabiendo que usted también es santiaguino, ¿qué significa para usted Santiago de Chuco? Bien, yo soy de Santiago de Chuco, es cierto. Eh, me he vivido ahí hasta mis 17 años de vida y volví también por efecto de trabajo. Todas mis vacaciones yo regresaba. Ujú. Solamente salí de Santiago de Chuco por efecto de estudio. El estudio retornaba y en esa etapa, ¿no? Sin embargo, en 3 años de trabajo de secundaria, hubo la oportunidad de un concurso en una cátedra de la Universidad Nacional de Trujillo, me presenté, gané y me quedé en esta universidad hasta hoy en día, ¿no? Pero para mí, y yo me he formado en Santiago de Chuco. Mi primer libro se concibió en Santiago de Chuco, ahí lo publiqué, fueron 2000 ejemplares. Y justamente hablamos sobre hacemos un perfil biográfico y literario de Vallejo, ¿no? Justamente, ¿no? Y de ahí en adelante, pues ya tengo otro tipo de obras, pero siempre algunos relacionados con el tema de César Vallejo o también de otros autores, porque mi especialidad es de lengua y literatura como profesor. Claro. Sí, sí, estaba leyendo uno de los textos publicados que tiene también publicado en el portal de la Universidad Nacional de Trujillo, y uno de ellos es el que titula César Vallejo y la solidaridad, en donde menciona que la poesía vallejiana es un crisol inescrutable que ha motivado a muchos críticos para que hayan centrado su estudio en la impronta andina. Aparte de lo mencionado, ¿qué más le motivó a usted para investigar sobre los poemas de Vallejo? Bien, yo te voy a contestar en dos partes. En primer lugar, yo te digo que Vallejo es una fuente inagotable de estudios. Algún crítico literario cuando presentó uno de mis libros dijo, ¿no? Vallejo dijo, ¿no? Puedes encontrar como una cantera de oro fino, donde tú trabajas y sigues encontrando la beta. Claro. Ese sí lo habla de Vallejo. Entonces, Vallejo tiene todos los temas, porque no solamente es poeta, él es un escritor completo. Tiene poesía, tiene narrativa, tiene dramática, tiene ensayo. El ensayo tanto en el artículo periodístico como el ensayo en sí. Imagínate que en uno de sus ensayos dice que los japoneses que se queden en el Perú van a ambicionar los más altos cargos. Eso lo sucede en el año 1929, cuando habla de la inmigración china acá, ¿no? Sí, Imagínate, ¿acaso fue divino? No fue divino.
sino que él estudió las relaciones de producción, las relaciones sociales del país, y por último tiene el género epistolar, hasta sus cartas son motivo de estudio. O sea, Vallejo es completo, ¿no? Eso es, ¿no? Y lo que a mí me motivó es lo siguiente, ¿no? En primer lugar, yo fui a Santiago de Chuco como profesor del colegio, y justo se presentó el aniversario del colegio, y ahí se hablaba, era mi tercera semana de trabajo, y se habló sobre Vallejo, y realmente conocía poco. Poco conocía en comparación a lo que se conocían los estudiantes, en fin, ¿no? Y eso me motivó a estudiar, ¿no? Pues el profesor tiene que saber un poco más. Empecé a estudiar pormenorizadamente, y luego viene el centenario del nacimiento de Vallejo. Y entonces, en ese trayecto, nosotros teníamos un programa radial, donde difundíamos la vida y la obra de Vallejo para que se conmemore, ¿no? Con éxito. Y eso fue el producto, ¿no? El nacimiento de nuestra primera obra, ¿no? Porque fue un trabajo permanente, y de ahí viene, pues, ¿no? El amor tanto por la tierra como por este genio de la poesía, porque Vallejo marca un antes y un después en la poesía peruana. Sí, tiene razón. Como se mencionó al inicio, y usted hizo énfasis en que Vallejo hace, es modernista, entonces que manejó sus poemas en Claro, en el primer poemario Vallejo es modernista. Sin embargo, a partir del segundo poemario, Vallejo es vanguardista, y es un vanguardista pleno, desde 13 para adelante. Pero Vallejo no empezó el vanguardismo. El que empieza el vanguardismo en el Perú es Alberto Hidalgo, Alberto Guillén, ambos son poetas arequipeños. Sin embargo, no tuvieron la intrepidez que tuvo Vallejo, ¿no? Porque Vallejo no solamente viene a ser el mejor poeta peruano, sino viene a ser el mejor poeta de habla castellana, y se califica como poeta universal en este momento. ¿Por qué universal? Porque sus poemas han sido traducidos no solamente en las lenguas que tienen representación gráfica, sino en aquellas lenguas que son solamente habladas, ¿no? Entonces, hay 2000 lenguas más o menos en el mundo, y el poema Masa está traducido en las 2000 lenguas, solo en aquellas lenguas habladas, se recita. Es el poema que más, ¿no? Y esos méritos hacen que a Vallejo ahora se le califique como universal. Sí, pero enfocándonos en la parte modernista de Vallejo, en caso hubiera continuado con lo del modernismo, ¿se puede decir que esto ayudó a que Vallejo se vea como una vigencia actualmente? O sea, sea vigente. No, como modernista no fuera vigente, ¿no? Porque el modernismo que quedó allí. O sea, las escuelas literarias, los movimientos literarios son como una moda. Ah, Acá termina esto y pasa a otra moda. Y la siguiente fue el vanguardismo, porque el vanguardismo fue una poesía de rebeldía, fue producto de la Primera Guerra Mundial, donde por primera vez habíamos experimentado el humano era tan inhumano, y entonces vino la protesta en todo sentido, en todo el arte, en la pintura, en el dibujo, en la poesía, ¿no? O en la literatura en forma conjunta, diríamos, ¿no? claro. Y en tantas otras formas se manifestó esta protesta, ¿no? Y la única manera fue mediante este aspecto de la poesía. Entonces, no podíamos quedarnos a la saga. Alguien tuvo, ¿no? Por eso te digo, no lo empezó Vallejo, lo empezaron dos poetas arequipeños. Sin embargo, Vallejo tuvo, pues, la dimensión como tal. Claro, En el ensayo, por ejemplo, tuvo Mariátegui, José Carlos Mariátegui. claro, sí, está bien. Y cambiando un poco de tema, investigando sobre un poco de su perfil, vi que realizaba conversatorios sobre lo que es el legado de César Vallejo ante el siglo XXI. ¿Cómo se puede lograr que las nuevas generaciones, incluyéndome, tomen el interés hacia este tipo de temas? Claro, por eso te decía, ¿no? Vallejo, yo tengo un ensayo que fue mi tesis doctoral, ¿no? Ujú. La vida en la poesía de César, la vida en la poesía de Vallejo, así nada más el título es corto, ¿no? Bueno, eso ha merecido, pues, un cierto elogio, me lo ha pedido una imprenta española, ¿no? Es posible que salga, ¿no? Este ensayo, ¿no? ¿Y qué te digo, no? O sea, tú tienes amplitud para ir investigando. O sea, Vallejo no se queda en un solo tema. Los temas son múltiples, son variados. Y entonces, como te digo, ¿no?
tú me cuentas si hay un tema, en temas vamos a encontrar diversos. En el siglo XXI, por ejemplo, en este momento que ya estamos para elecciones, ¿no? Etcétera, ¿no? Mira, hay mucha inconformidad de los lugares donde hay extracción de mineral. ¿Sí? Y a veces hay cuencas o microcuencas de agua donde la minería lo afecta, lo contamina su agua, ¿no? Tal es el caso del río Mochi, que viene a la ciudad de Trujillo, ¿no? Ese río está contaminado. O Lima, ¿no? Que tiene la empresa Ariana y que prácticamente los limeños se dan cuenta que si esto hay un relaga, contamina el agua que consume Lima, por lo menos en cierto sector. Entonces, Vallejo te anticipa de una forma indirecta con su obra literaria El Tungsteno. Él habla ahí, ¿no? ¿Cómo, no? Cómo es la explotación minera, cómo se engancha la gente para esos trabajos que ahora lo hacen de forma moderna, ¿no? Como lo decían antes. ¿Cómo desaparecen las comunidades, la comunidad de las horas? ¿Acaso la comunidad de Cuerabama no ha desaparecido, no han hecho sus casitas en otro lado? ¿Sigue lo mismo o no? Los problemas mineros que habla acá en el Tungsteno son problemas mineros, pero ya de forma moderna, que se siguen dando en la actualidad. Eso es vigente. Y eso hay que fundirlo a lo largo de Vallejo en ese sentido. ¿Acaso, Paco Yunque no es una realidad Sí, de tanta desigualdad realidad. económica? Mira, siglo XXI, viene esta pandemia, nos recluye en nuestras casas, ¿no? Muchos nos hemos enfermado, han muerto más de 1.800, más de 180.000 personas, ¿no? Y tú ves el sistema de salud precario, un sistema de salud que no responde. La gente que se ha salvado, que la gente que ha tenido que gastar su dinero en su casa, mejor se tiene que ir al hospital. Y entonces, ¿a qué se debe todo esto? ¿Quiénes son responsables? No es responsable Vizcarra, no es responsable Sagasti, es responsable el sistema, el modelo económico neoliberal y todos estos gobiernos que vienen 200 años, donde parecía, ¿no? Que aparentemente, pues el Perú, igual pasaba con Chile, ¿no? Estábamos bien en economía. Mentira. 11 millones de peruanos han vuelto a la pobreza extrema, a pobreza, y tenemos 11 millones en pobreza extrema. Entonces, Paco Yunque no te dice eso, te dice. Entonces, Vallejo, ¿no? Ese poema, ¿no? Los 9 monstruos, donde le invoca al ministro de Salud, ¿no? Sí. ¿Es vigente o no? ¿No? Es vigente, ¿Cierto? claro Es que es vigente, vigente. ¿no? Porque el señor ministro de Salud, ¿no? Todo sobre las muertes. Y eso se da, imagínate. Entonces, ¿no? Lo que pasa, ¿no? ¿Por qué nuestra gente se ha contagiado? Porque tiene que salir a ganar un pan. Porque no tienen que comer y tienen que, ¿no? Más miedo se tiene Y, al hambre que a la pandemia misma. Y y entonces se quedaba salen, en ¿no? casa, no Algunos generaba nada. tenemos suerte porque ya tenemos un empleo, ¿no? Un empleo, pero Claro. vamos con la mayoría de la población, a esa mayoría, ¿no? Y el otro lado, el campo, la zona rural está abandonado, ¿no? La agricultura de tipo familiar. ¿Por qué la agricultura, no? En la sierra y la selva. A esa agricultura hay que darle un apoyo. Entonces, ahí en el que usted está. Sí. Mira, entonces Vallejo es vigente, sino que no nos ha dicho abiertamente, sino que nos estudiamos la poesía, en este caso ustedes como estudiantes, tienen que escribir ya sea en su poesía, ya sea en sus obras de teatro, ya sea en su narrativa, ya sea en los ensayos. Los ensayos son importantísimos. Les aconsejo, les sugiero, lean para toda su obra el espíritu universitario y eso les va a hacer cambiar de mentalidad. No les digo contenido, descubran ustedes, solamente el Sí. título, el espíritu universitario. Lean ese texto para que ustedes se den cuenta, ¿no? De lo que trata. Yo recuerdo haber ido a Tulpo, donde está la casa de Vallejo, y nos hicieron un pequeño tour y nos hicieron pasar a un cuartito donde estaban pegados sus poemas y me acuerdo haber leído un poco del Tungsteno que habla sobre la... Y ahorita que eso me enseñó, dije yo, al Tungsteno yo hice memoria y sí me acordé que le había dado una leída que habla sobre las minas y todo eso, entonces Uh -huh. es bastante interesante ese, todo en sí Vallejo. Y bueno, para ir finalizando con la entrevista, ¿podría decirnos en qué se basó Vallejo para escribir lo siguiente? Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Golpes como el odio de Dios,
como si ante ellos la resaca de todo lo sufrido se emposara en el alma, yo no sé. Bien, ese corresponde al primer poema del primer poemario, Los Heraldos Negros. Dale. Los Heraldos Negros era la gente que se vestía de negro, ¿no? En tiempos antiguos, pues, ¿no? Y iban, pues, a los caseríos, a los centros poblados, etcétera, a avisar a los familiares que alguien había fallecido, ¿no? Por eso es que se velaba al difunto unos 3 días, ¿no? 3 noches al cuarto día, ¿no? Se le hacía el sepelio correspondiente. O después se redujo a 2 días, el tercer día se hacía el sepelio, y en fin, ¿no? Entonces, esa era la forma de cómo comunicar. No había pues otra forma, era en forma directa. Después ya vio la radio, el teléfono, en fin, ¿no? Y ahí nos hemos ido modernizando. Ahora con el celular, pues en minutos, en segundos estamos comunicados. Mírate la Sí, ya comunicación que tenemos ahora, ¿no? O sea, ha variado bastante. Bien, eso por un lado. Entonces, él rescata una costumbre del lugar de Santiago de Chuco. Segundo, te dije que empleaba sílabas, que empleaba versos, expresiones propias de la población. Y cuando él dice, yo no sé, en Santiago de Chuco, cuando alguien no sabe algo, dice, yo no sé. Y esa expresión, yo no sé, él la incorpora en su poesía. Ahora, hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, estos golpes en la vida tan fuertes, ¿qué pasó? Según Espejo Asturrizaga, amigo íntimo de César Vallejo, el día que él compone este texto, porque está en la primera versión, ya después se lo arregló y le dio ya otra versión, dice que la familia de César Vallejo tenía un conflicto, o sea, tenía un juicio, digamos, ¿no? Un aspecto judicial. Y habían fallado en contra de la familia Vallejo, este fallo judicial. Y eso lo afectó, ¿no? Lo afectó tanto que a Vallejo, ¿no? Incluso derramó lágrimas, ¿no? Y ahí salió, ¿no? Hay golpes de vida tan fuertes, y cogió la expresión y todo lo demás, ¿no? Incluso ya ¿no? O sea, la primera parte, digamos, ¿no? El facsimile de eso, allí aparece, ¿no? Y ya después ya se le han dado el arreglo, ¿no? Ella leyó el arreglo para su publicación. Eso es, ¿no? O sea, es un golpe que tuvo parte de la familia y que Vallejo lo plasma en ese texto poético como tal. ¿Ya? Esa fue la forma como sucedió. Sí, hablar de Vallejo creo que tomaría bastante tiempo, pero te agradezco hablar de Vallejo nos pasamos toda la tarde, toda la noche. Yo he dado conferencias a veces de 2 horas, o sea, las daba como tal, después venían las preguntas, las respuestas, y, ¿no? Nos extendíamos. Por ejemplo, ahorita que estamos en elecciones, sí. Hay una obra teatral de Vallejo que se titula Colacho Hermanos o Presidentes de América, y te habla de toda la política sudamericana, cómo se ponen los gobiernos. Si ustedes dieran lectura a eso, entonces se darían cuenta cómo es que ha surgido una Keiko Fujimori como un Pedro Castillo, ¿no? Y cómo se le impone y se le pone cualquier gobierno, ¿no? Gracias por la recomendación. Y te hablo, o sea, Vallejo, o sea, no solamente pues ha sido, ¿no? Eso, ¿no? Ha sido pues poeta, sino ha sido muy analista, ha sido político, por eso se le condicionó su retorno al Perú. Señor Vallejo, vuelve usted acá al Perú, cuando él pidió retornar, vuelva. Usted tiene casa, tiene empleo, tiene todo, pero olvide sus ideas políticas. Vallejo dijo, o mis ideas o mi comodidad. Y optó por sus ideas, se quedó en Europa hasta ahora. Claro. Eso es Vallejo. Gracias. Te agradezco. Igual, ojalá les sirva sí. ¿no? Sí, muchas gracias. Muy bien. Hasta luego y un saludo a todos tus compañeros. Igualmente.